A mí me gusta el humor blanco. A mí me gusta el humor negro. A mí lo que me gusta es el humor verde. El mejor, el humor amarillo. Es curioso, siempre creí que el concepto de humor amarillo se había inspirado total o parcialmente en la idea que tuvieron para la película de 1969 What's Up Tiger Lily, o Lily la Tigresa, como se conoció aquí en España. Os explico. En 1966, en Estados Unidos, el productor Henry Saperstein de American International Pictures compró los derechos de distribución de una cinta de serie C japonesa. Era una película llena de peleas y algunos estereotipos de Japón. Al no saber cómo venderla para sacar el máximo provecho, se le ocurrió contratar a Woody Allen, que en ese momento ya era un famoso cómico de stand-up, para que transformara la película. Allen aceptó el reto y se reunió con un grupo de amigos para crear nuevos diálogos y convertir una disparatada trama de espías, asesinos a sueldo, jefes con rebuscados planes malignos y bellezas fáciles de seducir en una parodia. Y quizá fue eso lo que inspiró en su día a los creadores de Humor Amarillo, o quizá no, un programa que nació en los 90 y que se ganó un hueco en nuestros corazones. Este era un loco concurso japonés que ponía a prueba la agilidad de los participantes a través de unos desafíos que podían hacerte acabar por los suelos, en un lodazal o en el ansiado castillo de Takeshi. El objetivo, llegar a la última prueba y ganar, aunque en la retransmisión que se hizo en España, lo que menos importaba era quién ganase o cuánto era el premio. Aquí, Juan Herrera y Miguel Ángel Coy en su primera etapa se encargaron entre el 90 y el 95 de dar voz y crear las tramas del programa. Fue durante esta época cuando este concurso alcanzó su mayor esplendor en nuestro país. Se emitió en Telecinco, aunque años más tarde, en 2006, una recién nacida 4 lo recuperó para conquistar a una nueva generación. Y con ello, la incorporación de nuevos personajes y nombres que distaban ligeramente de la versión original. Fue gracias a los dobladores los que con su ingenio fueron conformando nuevos nombres y personajes para dotar de agilidad y frescura a este mítico concurso. Un programa que se había intentado lanzar con apenas éxito ya en la misma cadena. Es curioso que un programa que tampoco se dilató en exceso en el tiempo todavía lo recuerda todo el mundo con una sonrisa. Bromas que están presentes hoy en día, nombres legendarios. Entonces, ¿cómo nació Humor Amarillo? ¿Cuál es su historia? ¿Qué era realmente el programa japonés? Qué rico sabe, cómo satisface, fumar un camel, qué feliz nos hace. Come tan suave, fresco y oloroso, en todo el mundo camel es famoso. Ya Mustafa, le gusta el camel como a los demás. En 1965 comenzaba la construcción de los estudios Moro en la Avenida de América del barrio de San Pascual, en Madrid. Diseñados por Santiago Moro y construidos por el arquitecto Manolo Jaén, constaban de 3 platós de rodaje, salas de grabación y doblajes, equipos de animación y trucajes, restaurantes y camerinos. Los hermanos Moro llevaban 10 años creando dibujos animados y participando en publicidad. Su colaboración con Moby Record les llevó a ganar premios internacionales y realizar unos 300 cortos publicitarios mensualmente. Pronto se hicieron indispensables junto al Nodo. En la publicidad al comienzo de las proyecciones cinematográficas y en los descansos para invitar a los espectadores a consumir en el bar del cine. En los estudios Moro se realizaron spots publicitarios tanto para cine como televisión, dibujos animados, programas de televisión y rodajes de películas. Entre los dibujos animados realizados en los estudios está la archiconocida familia Telerín, cuya sintonía y dibujos en televisión era la indicación de irse a la cama para los niños de esa época. Ya va siendo hora de que los pequeños vayamos a la cama.
¡Ale! En 1970, por desavenencias entre los accionistas y los bancos, se decide vender el edificio y despedir a los trabajadores. El inmueble permanecería en venta durante 20 años. Todo menos pasar inadvertido. Con 30 años, desde Rumanía, llega Valerio a España dispuesto a revolucionar. Yo era un joven inconformista cuando llegué a España y me encontré una televisión buena, seria, quizás demasiado seria, demasiado conservadora. Valerio Lázarov nació el 20 de diciembre de 1935 en Birland, Rumanía. Estuvo durante 4 años becado en la Escuela Estatal de Cinematografía de Bucarest y trabajó en la televisión nacional de ese país a lo largo de 11 años, sobre todo realizando musicales. Pasiva del verbo capio, capis, capere, cepi, captum, tomar. En aquel 1968, cuando desembarca Lázarov en España, la tele emite concursos de empollones. ¡Qué tarde! Series densas, como la del Séneca, sobre textos de José María Pemán. Y el toque de modernidad solo lo pone la llegada del hombre a la luna. En 1966, el entonces director de Televisión Española, Adolfo Suárez, y el máximo responsable del ente público, Juan José Rosón, conocieron a Lázarov en el Festival de Montecarlo. Maravillados por su estilo e ímpetu, decidieron fichar a aquel joven y prometedor cineasta fogueado en la televisión rumana. Llegaría 2 años después a España. Desde el primer momento selló su estilo, zooms, cortes y un montaje muy dinámico. Aquello resultó ser un antecedente al estilo videoclip. Este es el plano detalle, el plano cortísimo. Y este es el primer plano. Este es el plano medio. Este es el plano general. Este es el gran plano general. Y este es el zoom. Algo que marea igual o más que la montaña rusa. Después de aquello se quedó en España y firmó un contrato por 2 programas especiales más con Televisión Española. Con una maleta vacía, sin ningún amigo en España y sin hablar castellano, Televisión Española le puso un intérprete para que pudiese entenderse y pudiese dirigir los proyectos. A razón de $2.000 por cada programa, casa y dietas, Valerio soñaba con regresar a su Rumanía natal montado en un coche nuevo. Pero no marchó tan rápido. Sus maneras causaron furor y le siguieron saliendo proyectos en nuestro país. Subido en la nube del éxito, Lázarov se encargó de los especiales de Nochevieja de Televisión Española desde el 70 hasta el 78. En los años 70, como realizador de Televisión Española, era apodado como Mr. Zoom por su personal uso de la cámara. Los movimientos de alejamiento y acercamiento, poco habituales en la televisión de aquellos años, marcaron una época y un estilo de hacer televisión. 1978 no sería el año para Lázarov en nuestro país. Dio a luz al programa Sumarísimo, un juicio contra un personaje famoso presente en el plató que fracasaría entre críticas que lo tildaban de chabacano y vulgar. Aquello propiciaría su marcha a Italia en 1981, donde entró a formar parte del imperio televisivo de Silvio Berlusconi. Antes de 1989, los españoles disponían de una oferta televisiva mucho más reducida, en la que reinaba a nivel estatal Televisión Española, junto a cadenas autonómicas como la vasca, la catalana o la gallega. En el año 90, tanto Antena 3 Televisión como Gestevisión Telecinco fueron adjudicatarias de las primeras licencias de televisión privada de cobertura nacional, dando lugar al nacimiento de los canales privados en España. Debido a la buena relación entre Lázarov y el exministro italiano y sumado a su dilatada experiencia en nuestro país, en el 89 Berlusconi envía a Lázarov a Madrid para que ponga en funcionamiento una cadena privada de televisión. Gestevisión adquiere a buen precio los antiguos estudios Moro, el edificio del que hablábamos antes y que llevaba cerrado desde los 70 sin ningún tipo de mantenimiento.
Lazarov llenó esos platós en ruinas de gente, en un ambiente donde convivían las mamachicho con los fontaneros, donde no se sabía quién era el electricista de rodaje y quién ponía los enchufes. En los cuartos de baño se juntaban las gogos con los albañiles y todo el mundo comía por donde podía. El inmueble contaba con numerosas goteras y humedades, y la mitad de las salas no se podían usar porque se podía caer el techo en cualquier momento. Lazarov, con una velocidad asombrosa, empezó las emisiones. Para rizar más el rizo, puso de presidente de la cadena, pareciendo que lo hacía para sumar más surrealismo al tema, a Miguel Durán, presidente de la ONCE, un hombre que era ciego. El Bigotes, implicado años después en la operación Gürtel, traía las antes mencionadas mamachicho. Tenían una fecha límite en la que había que emitir o les retiraban la licencia. Contra todo pronóstico, Lazarov y su equipo conseguían emitir el 10 de marzo. La cadena se formó el 3 de marzo y en menos de una semana comenzó sus transmisiones de prueba. Lazarov en su primera etapa fue consejero delegado y director general. Pero por lo que se le recuerda, entre otras cosas, es por ser el padre de la conocida teleteta, introduciendo mucha carne femenina al espectador sin demasiado pretexto, como por ejemplo las mamachichos o las cacao maravillao. Y así era todo, cualquier idea que tuviese Lazarov, como meter a Jesús Gil en un jacuzzi lleno de modelos, era una idea televisable. Y entre toda esta vorágine, Valerio adquirió un lote de cintas de vídeo que había comprado en una feria al peso. Contenían material de todo tipo, proveniente del mercado audiovisual asiático. Entre dichas cintas se encontraba media temporada de un extraño concurso japonés. Intentaron en un principio probar el material con los humoristas Cruz y Raya en el programa Tutti Frutti, emitido los sábados en prime time entre el 90 y el 92, pero no acabó de funcionar. Atención, aquí está el alumno directamente desde Japón, con otra prueba que están haciendo para la Olimpiada. Atención al primer participante del tobogán taciturno. Digo esto porque, claro, porque mi tuta diga, a la agua se ha volcado toda la taza. Este participante se llamaba Semili Mojao. Muy estará, que se va a tirar ya, lleva gafas de buceador y todo, y atención, porque ahí baja con su taza dando vuelta, y atención. Al agua, pato. A finales de los 80 y casi paralelamente a nuestra historia, Juan Herrera dirigía y locutaba con su amigo Miguel Ángel Coy un programa llamado Jack el Despertador en Radio 3, que llevaba varios años cosechando éxitos. Este programa fue pionero como programa despertador, el primero, y luego lo copiarían todos los matinales. De lunes a viernes, los oyentes de la radio pública se encontraban con desconciertos de la mano de estos dos jóvenes creativos. El éxito de aquel despertador provocó que una mañana de 1990 a Juan le telefonearan de la recién nacida cadena de televisión Telecinco. Entonces, en ese contexto es cuando se plantea hacer humor amarillo. Un día me llama Valerio y me dice, mira, hemos comprado al peso un montón de cintas, no sabemos muy bien lo que es esto, lo hemos tratado de poner en cadena, pero no nos sale. El caso que dijeron, mira, os mandamos las cintas estas, a ver qué podéis hacer con eso. Pero no me dijeron ni la duración del formato, ni nada. Pues ya empezamos a editar bloques de media hora. Ambos fueron a Torre Picasso, por entonces sede de la empresa, donde les esperaba una persona. Esta les acompañó hasta un cuarto donde había varias docenas de cintas VHS metidas en una caja de cartón. Juan y Miguel tenían entonces 24 y 30 años respectivamente. No les dieron ninguna dirección ni premisa, solo tenían el título que se le había ocurrido a Lazarov, Humor Amarillo. 2 días después, Juan recibía las cajas en su casa, las introdujo en su VHS y pulsó el play. Por la televisión de tubo empezaron a desfilar japoneses gritones que saltaban, corrían y caían desde estructuras móviles a lagos marrones y suelos de goma espuma. Juan no sabía nada de japonés, no obstante intuyó que algo se podía hacer, así que, utilizando un par de vídeos como movió la casera, empezó a remontar aquellos programas. Empezaron a editar bloques de media hora, se juntaban en casa de Juan con un vídeo y hacían una lectura de códigos con los VHS, que luego llevaban una furgoneta aparcado en el parking de Telecinco en la que había 2 magnetoscopios. Con los códigos que tenían del VHS editaban cada uno de los capítulos.
En los antiguos estudios Moro tenían una especie de pajar donde pusieron una mesa sin cabina ni nada, trabajaban con un solo micro y unos cascos, contaban con un técnico que estaba en la mesa sin cristal ni ecualización ni nada. Pero eso se nos inundó, entonces estuvimos locutando un tiempo largo sobre 1 metro de agua, como si fuera Venecia, y ahí locutábamos con el otro señor que era el técnico de sonido más triste de la historia, un señor que en 3 años de trabajo no se rió nunca. Y un becario que se apellidaba Cudeiro. Al poco contaba Juan que se inundaría, algo que no cesaría la evolución del programa. El doblaje del programa era libre, totalmente libre. Ni sabían de dónde venía ni de qué trataba realmente, pero eso no importaba. Llevaban un storyboard con dibujos y el guión lo elaboraba monográficamente según la actualidad. Un día hablaban de la especulación del suelo, otro del mercado del trabajo, practicaban un humor a 2, uno proponía un punto y el otro lo remataba. Disculpadme si no pongo ninguna foto de Miguel Ángel Coy, he sido incapaz de encontrar ninguna. Telecinco de otoño con espárragos presenta Humor Amarillo, un programa familiar de Kita y Nippon. con la participación estelar de estos celestes encanallados encargados de hacer los siguientes gurrapatos. Aquí los tenéis. Y la colaboración de Basilisco Porcioles e hijo, Cansinos Camino e hija, Valentín Bastos e hijo, Calixto Prat e hija, Manolo Gafe y Retoño, Catarsis Fuerte y su criaturita, Maletín de Auxilio y su hijito, Rebollo Humedades y sus caldos. Todos estos. Una de las características más llamativas del doblaje en la versión española era el hecho de que se asumía de manera natural que los comentarios no se correspondían en absoluto con los diálogos originales del programa, de tal manera que prácticamente no se hacía referencia al concurso en sí. Y este fue su gran éxito, crear una realidad paralela a las imágenes, textos, personajes y diálogos que no se daban en las cintas originales pero que eran perfectamente coherentes con lo que sucedía. De hecho, toda la iconografía, los decorados, los personajes y la producción era japonesa, pero en el mundo paralelo de Juan y Miguel Ángel estaban en China. Los ideogramas japoneses eran descritos como gurrapatos y todo era muy políticamente incorrecto para los estándares actuales. Como siempre, hablamos de otra época donde podías decir o mostrar lo que quisieses sin que las redes sociales ardiesen, y obviamente los medios de comunicación no iban a hablar mal de sus propios contenidos. Debido al éxito del programa, los directivos de Telecinco se afanaron en rastrear otra media temporada más de aquel programa, que finalmente encontraron en Hong Kong. El concurso se convirtió en todo un fenómeno social entre el público más joven. Los domingos por la tarde, con un 31% de share, Humor Amarillo fue la sensación. La media de la cadena por aquel entonces era del 25%. A pesar de la cuota de pantalla con la que gozaba Humor Amarillo, nadie conocía a Miguel Ángel Coy y a Juan Herrera. Ambos locutores en ningún momento pensaron en el producto como en algo comercial, no lo hacían para ganar audiencia ni dinero, les interesaba experimentar, como habían hecho en la radio. Nosotros no lo hicimos como un producto comercial. Lo hicimos dentro del trabajo experimentación que nosotros hacíamos, pues eso era un trabajo más. No lo hacíamos para ganar audiencia ni nada. O sea, a nosotros nos interesaba el producto, nos interesaba experimentar cómo todo el trabajo que habíamos experimentado en la radio, cómo se podía llevar a la pantalla. Cobraban una miseria, una ridiculez a cambio del 31% de share durante 5 años. Ni siquiera figuraban en los créditos. No recuerdo exactamente el dinero que nos pagaban, pero te aseguro que era una miseria. O sea, nosotros por hacerlo todo, vivíamos con dignidad, pero haciendo un 31% de share. La dinámica del concurso era simple. Un grupo de concursantes, en su gran mayoría japoneses, formaban un pelotón comandado por el general Tani. Primera prueba, primer concursante en la prueba de los rodillos de primavera. Como se trata de el amigo Caldos, si quieres caldos, 2 tazas. Ahora vamos a ver cómo se las toma. ¿No querías caldos? Pues mójate el culo. Su objetivo es tomar el castillo de Takeshi Kitano. Con el pasar de los episodios se fueron creando poco a poco una serie de personajes que eran recurrentes como los nombrados Takeshi Kitano y General Tani, pero también Mini Takeshi, los esbirros de Takeshi, el primo Mario, Junior, Gacela Thompson, Pinky Winky, el dúo pirata, Dolores Konichiwa, Pepe Livingston, Paco Peluca, Juanito Calvicie y el concursante Sexy, entre muchos otros.
Aunque si por algo se recuerda a este concurso es por el Chino Cudeiro, un personaje que era diferente en cada programa y que se asociaba a un concursante que realizaba una gran pifia durante alguna de las pruebas. La televisión es un mundo que la gente no conoce. Todo el mundo te pregunta lo mismo, te preguntan por el Chino Cudeiro, ¿no? Pero no les interesa la otra parte que a mí personalmente me parece lo más interesante, que es cómo la historia de nuestro país se veía desde ahí. Esa parte es la interesante. Cómo se estaba haciendo una televisión en esos momentos en España, de cero, por un rumano enloquecido que venía de Italia. Eso fue una experiencia espectacular. Y la verdad es que el nombre del Chino Cudeiro nació de la idea de tener un detalle con el becario gallego que les acompañaba, y el cual ni siquiera cobraba. Al igual que con los personajes, los nombres de las pruebas no tenían nada que ver con la original. ¿Cómo olvidar pruebas tan míticas como las hamburguesas, los cañones de Nakasone, el laberinto del Chinotauro, la muralla china, con sumo gusto, la tabla de planchar, los rollitos de primavera? La verdad es que no era nada simple llegar hasta el castillo. Sobrepasar todas las pruebas requería resistencia física y una cabeza fría. En el laberinto del Chinotauro eran varios los que caían presa del pánico cuando se veían atrapados entre alguna puerta y Juanito Calvicie y Paco Peluca, los guardianes. Tampoco era nada simple atravesar un puente colgante mientras te acribillaban con pelotas. El 4 de junio del 95, Telecinco ponía fin a las emisiones de Humor Amarillo, entre otras cosas porque se habían quedado sin material que doblar. Aunque en noviembre de 2005 nacía la cadena de televisión 4 y solo 2 meses después de su lanzamiento anunciaba que Humor Amarillo regresaba a la parrilla televisiva, renovando y actualizando el doblaje con nuevos comentaristas llegados de la WWE, Fernando Costilla y Paco Bravo. Estos dos guionistas supieron coger la estela de su anterior etapa y darle un aire fresco. Además, hasta hicieron varios homenajes a Ramón García, porque según decían ellos entonces, él había mantenido viva la llama de este tipo de concursos con su Grand Prix, y eso les había llevado a poder comentar Humor Amarillo. Paco Bravo. Entonces nosotros hicimos para 4 otra versión con los mismos programas, y en 4 es verdad que nos dijeron querían mantener ciertas cosas del programa de los 90, que era como lo del Chino Cudeiro, el nombre de determinadas pruebas, las hamburguesas, el laberinto del Chinotauro, que todo esto se lo habían inventado. Increíbles nombres. Y Miguel Ángel, sí, que eran nombres, eran muy divertidos. Pero lo demás nosotros dijimos, vamos a hacer algo totalmente distinto, ¿no? Dentro de lo que es lo mismo. Lo primero que nosotros decidimos hacer programas temáticos. Entonces cada programa tenía una temática diferente. Eran padres e hijos, curso de japonés. Utilizábamos los sketches que hacía Takeshi Kitano para meterlos en medio de las pruebas, e intentábamos eso, darle siempre escribíamos luego el guión pensando en que se adaptara a ese formato, ¿no? Aunque lo parezca, no emitían las mismas imágenes de los 90s con diferentes guiones. De cada programa original extraían un episodio, hasta que llegaron al último. El programa podía verse los sábados y domingos después de comer de 3 a 4 y media. Filtrafilla, como me dijo un monje Shaolin, nunca digas de este agua no beberé y este cura no es mi padre. ¿Alguien quiere agua? Hola, qué emocionante ha sido esta prueba, ¿verdad? Yo me he metido en un saco a ver si alguna madre me llevaba a su casa, pero no ha colado. Debe ser que tengo las manos muy grandes y se han dado cuenta. El 9 de junio de 2007 se emitió el último programa. Esta segunda etapa gozó con bastante éxito de audiencia y en marzo de 2011, la 7, derivada de Telecinco, comenzó a emitir de nuevo el programa y posteriormente, con el cese de emisión dictado por el Tribunal Supremo, esta pasó a reponerse en Energy. Pero, ¿qué era realmente Humor Amarillo? Muy bien, vayamos por partes. Porque es que lo que se hizo en Japón fueron unos parques de atracciones. O sea, se sembró Japón de parques de atracciones donde las pruebas que se veían aquí, la gente iba allí a hacerlas, y de los cuales el señor Takeshi Kitano también ganaba dinero, claro. Según la entrevista a Juan Herrera para El Confidencial, cuenta que Takeshi Kitano había sembrado parques de atracciones para recoger clientes y usarlos como metraje del programa. Algo que parece que no es cierto. El programa original se llama Fun Takeshi Ho, que traducido al español sería algo así como Diversión, el castillo de Takeshi. Y este fue emitido originalmente por la Tokyo Broadcasting System entre el 86 y el 89.
En Fun Takeshi-ho, las pruebas de obstáculos de corchopán que cambiaban de diseño según temporada formaban parte de un gran terreno propiedad de la TBS, y como cualquier otro programa concurso de cualquier otro país, los concursantes venían de todas partes a intentar conseguir el premio. Estaba presentado por Takeshi Kitano, un actor y presentador japonés que es todo un ídolo en su país. Takeshi es el creador del concurso y representaba a un emperador del castillo que los concursantes debían asaltar. Vestía con un estilo daimyo, de señor feudal del siglo X, con una peluca que simulaba el peinado de estos antiguos señores. Se trataba de un líder despótico al que le gustaba hacer sufrir a sus enemigos. Entre prueba y prueba había sketches donde Kitano y su compañero correspondiente interpretaban números cómicos. El tipo de comedia original era el manzai. Los esbirros que hacían la vida imposible a los concursantes con esos cascos y trajes brillantes vestían de tokusatsu o Super Sentai, que es el tipo de género al que pertenecen cosas como los Power Rangers o Ultraman. Este programa original, en el fondo, merece un reconocimiento mayor del que se le da, pues es todo un ejemplo de televisión de entretenimiento. Takeshi lanzaba un desafío a un puñado de japoneses a los que retaba a llegar hasta él. Para lograrlo tendrían que someterse a una serie de pruebas de habilidad y resistencia como si de un videojuego se tratase. Los que llegasen a la última prueba competían en equipo contra Takeshi, y el premio era 1.000.000 de yenes, lo que son poco menos de 8.000 euros, que además se repartía entre todos los ganadores. Solamente hay 31 ganadores oficiales en los más de 100 programas emitidos por Fun Takeshi-ho. Takeshi Kitano es un ídolo en el país por varias razones, y es que hablar de Takeshi es hablar del Olimpo de los cómicos japoneses. Ha sido censurado en multitud de ocasiones por burlarse de todas las capas de la sociedad nipona. Sus expresiones y su manera acelerada de hablar lo convirtieron en todo un icono cultural en el país. El programa, a través de sus variopintos personajes y pruebas, se burlaba de la estructura social japonesa, siendo mucho más que un concurso de pruebas físico. De hecho, en YouTube se puede encontrar algún programa narrado por el propio Takeshi, subtitulado al inglés, pero hay una diferencia cultural muy amplia y es difícil entender las bromas que intuyo hacen referencia a personajes y costumbres del día a día. Los más obsesos del programa recordarán que durante una temporada Takeshi desapareció y fue sustituido por un cabezón al que aquí lo conocimos como Mini Takeshi. ¿A qué se debió esta ausencia en el programa? Pues bien, en el 89 Takeshi iba a protagonizar la película Violent Cop, pero su amigo y quien iba a ser director contrajo una enfermedad. Así, con el dinero invertido en la producción y con la intención de que no se perdiera, Takeshi Kitano se puso a los mandos de la película, que además fue recibida con aplausos entre la crítica y con moderación en la taquilla. Pero la semilla de la dirección ya había germinado en el talentoso cómico, y en especial por las historias de yakuzas. Después le acompañaría una dilatada carrera como actor, director, guionista, poeta. A mí personalmente me costó asociar que el malo de Battle Royale era el dueño del castillo de Takeshi. Lo cierto es que Takeshi's Castle, como se le conoció en la gran mayoría de los territorios angloparlantes, se convirtió en un programa de culto a nivel internacional. Aunque ya había bastante tela que cortar solo con lo que llegaba originariamente de Japón, cada país lanzó su particular versión. Fue así como en los 90 se lanzó en países tales como Alemania, Italia, Portugal, República Checa, Malasia, Vietnam, Filipinas, Australia, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes, Colombia, México y en Venezuela. Y en los años 2000 también estrenarían sus versiones en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Indonesia y Ecuador, entre otros. Desde entonces, muchos han intentado emular el éxito del programa, pero ninguno lo ha conseguido. Ninja Warrior, Wipeout, Ultimate Beastmaster, nada ha podido sobrepasar a Humor Amarillo. Al contrario que estos programas, y como punto de unión con el Grand Prix, los concursantes no gozan de una gran preparación física. Lo bueno de programas como Humor Amarillo o el Grand Prix eran sus participantes, gente normal y corriente, y precisamente allí estaba la gracia. En 2014, el canal 7 tailandés compró los derechos para rehacer el programa que se emitiría ese verano, Takeshi's Castle Thailand. El formato del programa era idéntico al utilizado en el programa original, con algunos cambios en la historia. En esta ocasión participaban 20 concursantes y no 100 y pico.
Fue justo esta versión tailandesa la que compró Comedy Central España en 2018. El canal reabría las puertas del castillo de Takeshi junto a los cómicos Luis Fabra, Manu Gorriz, Susi Caramelo y Nico Lozano, que eran los encargados esta vez de poner voz a esta experiencia. No gozó de una gran audiencia. Al igual que pasa con el Grand Prix, su humor amarillo también está muy presente en las fiestas de los pueblos con pruebas tematizadas del programa, la evolución moderna de las gincanas de siempre. También en abril de 2016 nacía la Humor Amarillo Race en Algete, Madrid, un evento en el que participaron 900 personas. Humor Amarillo es un programa que levanta pasiones en los 5 continentes, pero es que además las versiones como la inglesa y la estadounidense se han emitido en más de 50 países, como Finlandia, Dinamarca, Noruega, Camboya, etc. Como decíamos antes, solo 31 concursantes han ganado Humor Amarillo en toda su historia, un dato bastante difícil de averiguar, ya que recordemos, prácticamente en la totalidad de las emisiones en el extranjero el metraje está editado, eliminando en la gran mayoría de ellos los últimos segundos del programa, en los que se muestran los nombres, edades y profesiones de los ganadores del concurso, en el caso de que los haya. Esto mismo es lo que motivó al youtuber inglés Max Fosh en 2020 a hacer una investigación y rastrear la identidad de algún ganador de Humor Amarillo. The biggest problem that I've realized that I'm up against is the fact that I don't speak any Japanese. Now, I'm looking for winners of the original game show. None of the spin-offs that have happened. There's like Takeshi's Castle, Saudi Arabia, Thailand, India, France. I think they made one in the UK for a bit. So I realized that because I couldn't speak any Japanese, I needed someone who was ideally there who could speak both English and Japanese. And after watching a bit more Takeshi's Castle, I tell you, I watched so much Takeshi's Castle. I saw the appearance of a Caucasian-looking man who was seemingly in the show, and after so much digging, like I ran out of spades, I found out that this guy was called Chuck Wilson. Os recomiendo los vídeos del Tamayo Giri. Presuntamente. No tienen desperdicio, dejaré los enlaces en la descripción. Humor Amarillo en los 90 fue un acontecimiento que dejaba a todos pegados frente a la pequeña pantalla haciendo historia en el mundo de la televisión. Todo el mundo se acuerda de aquel programa y lo que supuso, pero su fascinante historia, naciendo junto a una cadena en ciernes en una vorágine de creatividad y locura, convirtieron a Humor Amarillo en el programa más rentable de la televisión. ¿Y a ti? ¿Te gustaba Humor Amarillo? Muchas gracias.